Así que esta mesa directiva no se ha elegido buscando la presidencia de la República. Estamos conectados vía Zoom con el congresista Wilmar Helera. Él es tercer vicepresidente de la mesa directiva electa el día de ayer en el Congreso en segunda votación. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación, señor Lucas. Exitosa. Congresista, usted ha declarado que esta mesa directiva no se ha constituido para buscar la vacancia. ¿A qué se refiere usted con eso? Bueno, es que hemos dado trámite en la mesa anterior a lo que es la acusación constitucional a raíz de lo que se aprobó en el Pleno el informe de la Comisión de Fiscalización. Este es uno de los caminos que lleva para la inhabilitación del señor Pedro Castillo, una forma de poder hacer un juicio político a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, quien ya lo tiene el informe de la Comisión de Fiscalización en su poder. Por lo tanto, nosotros somos tramitadores de lo que viene en la próxima legislatura. Y si hay alguna posición de vacancia, evidentemente tenemos que darle trámite para que pueda ejercer los congresistas su derecho a lo que indica el control político del Congreso. Ahora, ¿qué diferencia va a haber entre esta mesa directiva y la que condujo Mari Carmen Alba? Que desde el día que se instaló, solamente con el gesto de no permitir o de no recibir de manos de Francisco Sagasti la banda presidencial, ya mostraba una determinada orientación y que ha sido de confrontación permanente. Bueno, acá lo que pretendemos es devolverle el Congreso que tenga contacto con el pueblo y poder revertir esa desaprobación que hay cuando seamos más concertadores. Lady Camones tiene esa expectación de poderle decir al pueblo: vamos a trabajar con nuestro pueblo y vamos de alguna manera a ser condescendientes con todas las fuerzas políticas que hay dentro del Congreso. Exitosa. Oposición. Pero esto ¿qué significa en términos prácticos? Porque una de las cosas de las que se ha estado hablando es de la necesidad de tender puentes. Ese es el mensaje que han lanzado en entrevistas que yo le he hecho acá a Alejandro Salas y a Félix Chero, que se han convertido como una especie de voceros del gobierno. La pretensión de tender puentes hacia el Congreso y lograr niveles de consenso que hagan gobernable el país, más allá de lo que pase con el profesor Pedro Castillo, ¿no? Bueno, es que ese tipo de puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo debió haberse dado hace mucho tiempo. Ahora que ya tenemos a portas unas declaraciones del señor Bruno Pacheco en el cual comprometen la presidencia de la República en actos de corrupción, evidentemente no podemos nosotros pactar con un gobierno que está de salida. Yo creo que en ese sentido tenemos que primero ver de qué manera se le va a dar inhabilitación o vacancia, pero de todas maneras tenemos que definir esta crisis política que no deja avanzar económicamente al Perú y que de alguna manera que ahora lo que pretenden es hacer una alianza armónica entre ambos. En este sentido ya la palabra de Pedro Castillo ha caído en devaluación. Claro, pero el problema es que ¿cómo van a sostener esto? Es decir, esta mañana hemos conversado con el abogado constitucionalista Omar Cairo y con el penalista Carlos Caro sobre los cargos que se formulan contra el presidente, y lo que está claro es que así la fiscal de la Nación encuentre responsabilidad penal en el presidente y que si fuera un ciudadano común lo acusaría o pasaría a denunciarlo por el hecho de ser presidente, esto no va a poder ocurrir porque lo impide la Constitución. Exitosa. Pero que sin embargo hay algunos hechos, como por ejemplo, si se acredita que es verdad que él ha participado de alguna manera en la fuga y protección de Bruno Pacheco contra una orden judicial de prisión preventiva, esto no solamente significaría un delito de obstrucción a la justicia, sino significaría la infracción del artículo 118 en su inciso 9, el inciso 9 del artículo 118 de la Constitución, que obliga al presidente
a cumplir y hacer cumplir los mandatos de los órganos jurisdiccionales. Entonces, en este caso no solamente habría el delito de obstrucción a la justicia, sino además la infracción constitucional. Pero esto es un procedimiento. O sea, esto es, la fiscal de la Nación tiene que llegar a la conclusión, evaluando las declaraciones del señor Pacheco, si hay evidencia de que esto ha ocurrido, ¿no? Porque lo otro es repetir la historia de la vacancia de Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Que se procesó sin es decir, con un apresuramiento que provocó la tremenda crisis que ocurrió después. Bueno, yo espero hacer lo mismo que ha dicho el constitucionalista Omar Cairo. La acusación constitucional está en camino. Con eso, una vez que lo inhabilitemos, está en la Fiscalía de la Nación para poderlo tratar como cualquier vecino. Pero creemos que eso tiene su tiempo. Es un proceso que demora entre 30 a 45 días y en ese sentido lo único que estaríamos esperando iniciar otro camino que sería la vacancia es que nos den la corroboración de los 10 generales que han dado sus $20,000, según lo que ha dicho Bruno Pacheco, que el señor Pedro Castillo es implicado, tiene un manuscrito, ¿no?, sobre los generales que han ascendido, y eso sí sería un motivo importante para llamar a una junta de portavoces en esta nueva mesa directiva y ahí tomar el camino de la vacancia. Es decir, ustedes están convencidos entonces de que con el presidente Castillo ya no hay nada que discutir. Es decir, de lo que está en discusión más bien es cómo se procesa su salida de la presidencia de la República. Es cierto, realmente el gobierno del señor Castillo pende de un hilo y realmente cualquier otro camino que se pretenda, primero tenemos que solucionar esta crisis política para de ahí continuar con lo que se necesita para que el Perú tenga mayor empleo, tenga mayor confianza a los inversionistas, puedan crear puestos de trabajo y una reactivación económica, ¿no? Claro, ahora el problema es que ustedes van a continuar con el proceso de inhabilitación de Dina Boluarte. Es decir, porque los argumentos, la verdad, son más bien deleznables, ¿ah? Es decir, la señora era presidenta del Club Apurímac, renunció a la presidencia del club para que no haya contradicción con su función como como vicepresidenta, pero había un problema formal, que había documentos que ella tenía que firmar porque si no le generaba problemas legales a la institución a la institución que ella había presidido. O sea, ahí ¿cuál es el delito? ¿Cuál es la infracción, no? Es decir, no. Pero creo que, señor Lucar, esta acusación constitucional que ya está en camino, que inclusive está mucho más avanzada de Castillo, ya han designado inclusive un congresista ponente que seguramente en la próxima sesión del Pleno va a exponer y va a sustentar por qué razón se le tiene que inhabilitar a la señora Boluarte. Y eso va a estar sometido al Pleno. En ese sentido, si se llegan a tener más de 66 votos, estará inhabilitada la señora, pero si no está bien sustentado, yo creo que en ese sentido va a pasar al archivo. Ahora, ¿qué ocurre si el presidente de la República, en lo que me imagino que ustedes han discutido, porque tiene que haber alguna idea del horizonte, ¿no es cierto?, inmediato, digamos que el presidente renuncia o el presidente es inhabilitado o el presidente es vacado y es inhabilitada Dina Boluarte, eso convertiría a Lady Camones, según la Constitución, en presidenta de la República, pero eso también, según la Constitución, la obliga a convocar elecciones. Bueno, bien, lo primero es de que ustedes sepan de que hemos firmado un compromiso de honor para que esta nueva mesa directiva, si sucediera el caso de vacancia del presidente y de la vicepresidenta, se va a llamar a una nueva mesa directiva para que de ahí se escoja al que va a hacer o a la que va a hacer la presidencia de transición para llamar a elecciones. Así que esta mesa directiva
no se ha elegido buscando la presidencia de la República, sino una etapa de transición para elegir próximamente, en el caso que esto se dé, quién va a ser la que nos pueda gobernar en estos próximos 6 meses, de acuerdo a la Constitución, hasta llamar a elecciones generales. Ahora, está claro, o sea, es decir, hay un acuerdo sobre el hecho de que tiene que convocarse a elecciones generales, porque hay algunos que dicen que la Constitución dice solamente elecciones y no precisa si son presidenciales o también parlamentarias, y que pretenden que el Congreso permanezca hasta el año 2026 y que la presidencia de la República la tome quien asuma el cargo de presidente o presidenta del Congreso. Yo creo que ese va a ser una discusión de abogados constitucionalistas. Sin embargo, mi opinión es de que debería haber elecciones generales. No es correcto que no tenga respaldo parlamentario, porque estaríamos otra vez cometiendo un error para que haya gobernabilidad y el Congreso pueda de alguna manera tomar algunos caminos que no nos dejen avanzar en la parte económica, ¿no? Ahora, ¿qué van a hacer ustedes para enfrentar, congresista, el enorme descrédito del Congreso de la República? Porque estamos hablando ahora de la vacancia o la renuncia o de la inhabilitación del presidente, que tiene en términos de simpatías populares un enorme descrédito, pero sin embargo el del Congreso de la República es peor aún. Es decir, todas las encuestas que se realizan dan como resultado que el Congreso de la República tiene un penoso 6% de aprobación y casi un 80% de desaprobación. ¿Qué van a hacer ustedes para revertir esto? Yo creo que es importante primero hacer un poco de docencia para que el pueblo cuál es la función de un congresista, cuál es la función del Congreso. En mi última semana de representación, por ejemplo, he hecho una charla de capacitación a los alumnos del quinto y secundario del Colegio San Miguel de Piura. Y ahí se han quedado sorprendidos de cómo se hace una ley, qué significa una cuestión previa, qué significa un cuarto intermedio. Los muchachos de quinto y secundaria que van a ser los próximos votantes no tienen ni idea de lo que sirve un Congreso. Y por esa razón, muchos de los que están en la calle hablan de disolver el Congreso porque creen que nosotros estamos en obras. Y eso es mentira. Nosotros somos los fiscalizadores, los que hacemos las leyes y los que representamos a nuestras regiones de las cuales hemos sido. Y en ese sentido, yo creo que también debería haber una bicameralidad, porque mire, actualmente de los 130 congresistas representamos a más de 254,000 peruanos. Entonces, yo creo que es demasiada representación y por eso no podemos llegar al 100% de estos 254,000 para que tengan una idea de lo que sirve el Congreso y cuál es la función que tenemos dentro de este Palacio Legislativo. Un Congreso. Pero congresista, es decir, pero ¿cuál es la autocrítica que ustedes hacen? Porque, es decir, la percepción que tiene la gente es que el Congreso se ha dedicado desde el día que entró el presidente de la República, no desde que aparecieron pruebas, o sea, nada de lo que ha ocurrido después había sucedido y ya estaban pidiendo vacancia presidencial. Todavía no había terminado de sentarse y ya estaban planteando mociones de vacancia y se han dedicado casi cada semana a interpelar y a censurar ministros. Es cierto que el presidente Castillo en algunos casos ha colaborado con esto, con nombramientos absolutamente inapropiados, ¿no? Pero la percepción que tiene la gente es esa, ¿no? Que es un Congreso que ha estado en la guerra permanente contra el Ejecutivo y que no se ha ocupado de los problemas de los ciudadanos. Mire, yo creo que una mala percepción al respecto, toda vez de que nosotros hemos dado a las 2 vacancias, no se le ha vacado. A los 2 gabinetes se le ha dado la cuestión de confianza. Por lo tanto, no somos un Congreso obstruccionista, sino lo que queremos es ejercer nuestra labor, que es incómoda para algunos funcionarios o militantes de Fuerza del Perú Libre, ¿no? Exitosa. Entonces, yo creo que más docencia, en la medida que nosotros desde el Congreso podamos llegar a la mayor cantidad de pobladores y podamos enseñarles cuál es la función de los 130 congresistas, estoy seguro que poco a poco se va a ir revirtiendo esta aprobación en desaprobación. Y ahí tenemos nosotros la oportunidad de poderle decir al pueblo, hemos venido a trabajar,
porque un Congreso sin un gabinete tampoco es el Estado. En ese sentido, los dos nos necesitamos para poder funcionar al Estado, transferir los dineros a las municipalidades distritales y provinciales y generar las obras que están muchas veces días paralizadas por la corrupción. Ahora, usted acaba de hablar, y para terminar, congresista, sobre el tema de la corrupción. Según la declaración de Bruno Pacheco, los llamados niños, es decir, aquellos congresistas que tienen una relación estrecha con el presidente y que se supone que han recibido, digamos, a cambio de sus votos, una serie de privilegios, no son 6, sino son 12. Pero el fenómeno de la corrupción en el Congreso de la República no es que es de fuera, es dentro del Congreso. Y lo vimos cuando se discutió la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Donde discutían cómo es la nuez, es decir, llega el congresista del brazo del alcalde y que ya está enganchado con el que va a realizar la obra, a discutirla en el ministerio, donde el ministerio otorgan la obra y ahí hay una repartija de comisiones. Esto es una práctica sistemática y esto es algo que se va a poner en evidencia si esta investigación sobre cómo está ocurriendo eso ahora avanza. Pero no podemos ser ciegos sobre que esto ha estado ocurriendo de manera sistemática en el Congreso de la República. Y nunca el Congreso ha afrontado este tema. Nunca. Claro, entenderá que dentro de nuestra labor de representación implica pues llevar de la mano a los alcaldes Exitosa. diferentes partes de los ministerios. Ellos vienen de diferentes distritos del fondo de nuestro Perú y vienen a Lima a poder tramitar su agua, su desagüe o su centro educativo. Nosotros, ¿qué queda? Que los congresistas que acompañemos ahí no estemos pues coaccionando al alcalde para decir, oye, te voy a conseguir tu obra y me la vas a dar a mí. Yo creo que ese sería inmoral y desde el punto de vista dependería de las condiciones de ética que tenga cada uno de los congresistas para poder acompañar verdaderamente con el ánimo de poder lograr un desarrollo en nuestro Perú. Ahora, pero esto no significa, es decir, esto está ocurriendo, congresista. Y lo que preocupa, o sea, por ejemplo, lo que llama la atención del discurso de la nueva fiscal de la Nación es la ferocidad con la que se refiere a la corrupción y la manera, yo diría casi implacable, en la que llama la atención de que esta guerra es a muerte y que incluso en las propias filas de la fiscalía cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y si no va a permanecer en el lugar. Es decir, es una visión incluso de poner orden dentro de la fiscalía. O sea, ¿por qué no reconocer? O sea, si se reconoce que este sistema de que viene el alcalde que necesita una obra, entonces el congresista lo engancha con el ministro para que le otorguen el presupuesto, pero en todo este proceso resulta que el congresista tiene su constructora para realizar la obra. Esto ha funcionado de manera sistemática, congresista Helera, esto no es una novedad. O sea, ¿por qué no abordar, agarrar el toro por las astas y enfrentar esta realidad? Es cierto, y por esa razón ninguno de los posibles niños sean dejados sin investigar. Todos tienen que ser investigados para demostrar de que ha habido coacción al alcalde para que le den la obra al amigo constructor o a la empresa constructora que ellos patrocinan. Eso sería inmoral y deberían estar sancionados en la Comisión de Ética, además de lo que podría suceder a través del Poder Judicial. Ahora, para terminar, o sea, digamos que estemos en la situación de que digamos, sea inhabilitada Dina Boluarte y el presidente Castillo deje de serlo. ¿Quién sería, es decir, se elegiría por votación al presidente, como ocurrió en el caso de Francisco Sagasti? Eso es lo que ustedes están diciendo. Pero ¿quiénes serían los potenciales? Es decir, pero ¿por qué plantear las cosas así? No entiendo. ¿Por qué no elegir ahora? ¿Por qué no se eligió el día de ayer? Es decir, ¿por qué es este procedimiento tan engorroso? Sí, realmente esta es una mesa política, una mesa que se ha elegido por votos políticos, no se ha elegido por currículos profesionales. Para eso vamos a tener
la hidalguía de dar un paso al costado si es que sucedieran las vacancias del presidente y vicepresidente, para que el Pleno del Congreso pueda poner 2 o 3 nombres y de ahí salir elegida la presidenta o el presidente que va a iniciar el proceso de transición. ¿Y esto a pedido de quién se ha hecho? ¿Quién solicitó que este compromiso de honor se suscribiera? Lo hemos suscrito todos los portavoces que nos hemos juntado en esta nueva mayoría para poder demostrar al pueblo que no hemos venido en busca de la presidencia, sino que hemos venido a trabajar en el Congreso de la República para poder levantar lo que es la crisis económica y poder mejorar el empleo. Ahora, ustedes han tenido una relación con el gobierno, ¿no es cierto? Como Somos Perú. ¿No? ¿O no? Una relación porque en este caso el señor Alejandro Salas, que es militante de Somos Perú, desde el 31 de enero se le ha dado la licencia del caso para que pueda aceptar la invitación que le ha hecho el presidente de la República por sus condiciones profesionales. Yo creo que en ese sentido no hay ninguna presión de parte de Somos Perú para que pueda poner gente de Somos Perú, ni tampoco es cuota de poder del partido. Así que no es al cierto de que nosotros tenemos alguien dentro del gabinete del presidente Castillo. Bueno, pero un militante de Somos Perú está en el gabinete. Ustedes, o sea, porque resulta contradictorio, ¿no? Que autoricen y le den licencia a un militante para que pueda ser ministro del gobierno, de un gobierno que ustedes consideran no debería seguir gobernando. Entonces, lo lógico sería que le pidan, en todo caso, a Alejandro Salas que escoja entre seguir siendo miembro del gabinete o el partido. Pero eso sería lo más lógico, y estamos justamente, el partido dentro de su comité político estaba evaluando esa situación de la que usted manifiesta. O se le pide su renuncia o en todo caso se continúe y que la historia se encargará de juzgar sus actitudes. Le agradezco mucho, congresista Helera, por atendernos. Muy buenos días, muy amable. Buenos días a usted. Hasta luego.